Bueno, buenos días a todos por aquí. Bienvenidos al Angular Meetup. Yo soy Stephanie Castellanos. Como ven, trabajo aquí en Stack Builders, por si no es muy obvio. Y mi charla se llama Fallando con Gracia, cómo manejar errores en Angular. En primer lugar, vamos a hablar de por qué es importante el manejo de errores, cuáles son los tipos de errores, cómo hacemos para manejar errores en Angular, y luego les mostraré un poco de código. Entonces, ¿por qué es importante el manejo de errores? Nosotros como programadores ya nos hemos topado muchísimo con los que son errores, hemos manejado excepciones. Hemos visto un null pointer exception, hemos visto index out of bounds, y la cosa es que errores pasan y nosotros no queremos que nuestra aplicación aborte inesperadamente o que el usuario tenga un error horrendo en pantalla, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos de alguna manera para esto. Aquí es en donde nosotros tratamos de poner un mensaje de error bonito, porque también estamos manejando aplicaciones externas y no siempre ellos manejan sus errores de manera adecuada y nosotros sí tenemos que preocuparnos por esta parte. Y podemos distinguir dos tipos de errores principalmente para esta charla. Van a ser los errores de cliente y los errores de servidor. Un error de cliente es muy obvio su nombre. Son originados en nuestro navegador, por ejemplo, algún error en JavaScript, que usualmente hace que el resto del JavaScript deje de funcionar. Entonces, nuestra aplicación va a fallar bastante. Queremos evitar en lo posible tener estos errores. Estos errores también se pueden recuperar. Nosotros, como programadores, podemos distinguir. Estamos accediendo, por ejemplo, a una variable que es nula, a un atributo de esta variable que es nula, tratemos de evitarlo, ¿verdad? En cambio, cuando es un error de servidor, ya queda como de su lado tratar de arreglar este problema. Si nos vienen, estos están mejor definidos, nos viene un código especial de error, por ejemplo, un 400, un 500, definidos por la RFC, pero cuando accedemos a un API, usualmente ellos no tienen como un estándar de cómo manejar los errores. Si bien tenemos un código que está estandarizado, el mensaje que viene podría venir un stack trace, podría venir un mensaje normal, y nosotros tenemos que tratar de manejar el error de la manera más agraciada posible. En Angular es relativamente sencillo porque nos provee esta facilidad con Error Handler. Nosotros podríamos, si tenemos varias solicitudes, varias funciones, podríamos simplemente poner un try y un catch en todas las funciones. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos un error 403, por ejemplo, siempre vamos a querer redirigir al login. Entonces, vamos a tener que en cada función copiar este 403. No es práctico. La idea es don't repeat yourself. Vamos a mantener el código lo más limpio posible. Entonces, con Angular podemos tener el Error Handler, que podemos atrapar todos los errores, en vez de repetir este código en todos lados. También tenemos el HTTP Interceptor, que es un servicio que también provee Angular a partir de la versión 4, si mal no recuerdo. Y básicamente cualquier solicitud que se haga HTTP va a ejecutar su código y luego va a pasar a esta parte, a este servicio que provee Angular, para ejecutar cualquier otro código. Entonces podríamos allí también mostrar errores o redirigir al login, etc. Y bueno, les traje como código, que es la parte más importante de esto, es un ejemplo muy sencillo de piedra, papel o tijera. Pero si alguno vio de Big Bang Theory, hay una versión más alargada que es piedra, papel o tijera, lagarto, Spock. Entonces, le agregué un botón más porque mi backend no permite Spock. O sea, solo maneja piedra, papel o tijera. Entonces, si le mando Spock, va a fallar. En este momento va a fallar y no nos va a decir por qué. Solamente nos manda esto. ¿Por qué nos manda este error? Angular no va a simplemente abortar su ejecución. Como ellos proveen, ya por default, ya proveen un manejo de error bastante bueno, que es simplemente imprimir en la consola cuál es el error que se originó. Entonces podemos ver que fue un error de HTTP, podemos ver el código del error, el mensaje, mi backend no maneja lo que son el error de Spock,
Pero si no hacemos eso, funciona normal. La computadora empató. Sheldon decía que el 75% de las veces la gente empata, entonces era mejor agregarle más cosas para que sea más difícil el juego. Y bueno, vamos a tratar de arreglar el código entonces. No sé si se ve. ¿Sí? Ok. Vamos a ver primero lo que es los errores de HTTP. Aquí tenemos, como les mencioné, Angular nos da esta función que se llama HTTP Interceptor. Bueno, es una interfaz en realidad que hay que implementar. Y necesitamos implementar esta función que se llama intercept, que recibe el request que estamos manejando, el next, que es el siguiente paso de la solicitud, y devuelve un observable que ya vimos en la charla anterior que es, así que no me voy a enfocar mucho en eso. Y bueno, aquí ahorita no hace nada. Entonces, vamos a tratar. Ajá. Aquí me ayudé un poquito y no voy a escribirles todo el código, sino magia. Y podemos, por ejemplo, con el observable, atrapar nuestro error, que es de tipo HTTP response. Aquí podremos hacer lo que queramos con nuestro error. En particular, vemos, solo me interesó mostrar el error, pero aquí se puede hacer mucho más. Puedes manejar lo que es un 401, 403 de diferentes maneras. No tienen que manejar el error de la misma manera siempre. Me valí este servicio que es simplemente para mostrar como un toast, algo bonito en la interfaz, y volvemos a lanzar el error. Porque aquí tenemos que devolver el observable y esta es como la mejor manera. Quiere decir que eventualmente esto igual va a caer al error handler que tiene Angular por defecto. O sea, el error lo vamos a poder manejar en los dos escenarios. Entonces, si esto compila, ya debería estar, podemos ver que no compiló. Siempre pasa estas cosas. Sí. Ya. ¿No quieres guardarte? Está compilando todavía, sorry. Ya. Ok, no quieres. Quieto. Ok. Ya, no pasa nada. Ok, ahora sí. Ven que aparece un error muy momentáneo y tenemos todo lo que es el stack, todo el error completo. Que en este momento, en realidad, Angular no sabe que esto existe. Ah, eso fue lo que me pasó. Estaba comentado eso. Angular no sabe que esto existe. Para eso había que descomentar esto porque lo tenía comentado antes. Que le dice a Angular que tiene ahora un HTTP interceptor que se llama de esta manera. Y todas las solicitudes, entonces todo ese tráfico va a pasar también a través de esto. Es como si hubiésemos agregado a cada función, a cada request de HTTP, hubiésemos agregado este pedazo de código. Podemos hacer más que esto. Podríamos incluir, por ejemplo, aquí un retry, que es que simplemente lo que va a hacer es volver a tratar de ejecutar este código, esta solicitud, y si resulta que volvió a fallar, va entonces irse al catch. Podría ser que, por ejemplo, la primera vez que se solicitó un timeout, pero la segunda vez el servidor se arregló y ya no va a tener el timeout. Entonces vamos a tener la facilidad con el retry de tratar de volver a ejecutar el request.
Entonces, si vemos aquí en Network, vemos que hay, vemos que hay 2 solicitudes. No sé si ven aquí. Hay 2 solicitudes. Luego tenemos entonces el que es como más mágico, si se quiere, que es este hook que nos da que es centralizado de Angular, que es el Error Handler. También es una interfaz que hay que implementar y lo que tenemos que implementar es esta función que se llama Handle Error. Aquí también, como pueden ver, podemos tener 2 tipos de errores. Estos son los tipos de errores del cliente. Lo que pasa en JavaScript, lo que, por ejemplo, accedimos a una posición de un arreglo que no está disponible, etc. Y estas son las que vienen del servidor. Así como manejamos en el HTTP Interceptor, aquí también se pueden manejar. Entonces, en este caso, nada más nos enfocamos en lo que es imprimir los errores, no hacemos mucho más. Y en el caso de lo que es un error de cliente, queremos hacer un poquito más. ¿Por qué? Porque normalmente, como les dije antes, los errores de JavaScript hacen que todo se destruya. Entonces, no queremos simplemente imprimir en la consola o dejarlo así, sino queremos que te redirija a otra página, a una página que, lo siento, ocurrió algún error o algo en ese estilo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos navegar a esta ruta que es /error, que también se implementa un componente para eso, que es simplemente una página que muestra, ups, algo pasó. Pero esto nada más está habilitado para producción. Y ustedes dirán, ¿por qué? En nuestra experiencia, lo que pasa es que cuando tú estás haciendo el desarrollo como tal, no quieres que te redirijas a otra pantalla porque quizá quieres debuguear el error, tratar de resolver qué fue lo que sucedió. En producción, eso no va a pasar. Entonces, redirijamos el error. Pero en development simplemente vamos a mostrar el error y tratar de solucionarlo. O sea, no vamos a dejar un error allí simplemente porque hay un mensaje bonito que lo protege, ¿no? Y bueno, de esa manera manejamos lo que son errores no HTTP. Obviamente se puede hacer algo muchísimo más complejo. Y también es importante pensar que no estamos simplemente haciendo estos errores para dejarlos allí. Queremos tener como alguna manera de hacer logging que podamos verlo en el servidor, ver qué errores ocurrieron y tratar de solucionarlos, ¿no? Por otro lado, hay que agregar, para que Angular todavía no sabe que existe esta función, ¿no? Entonces, tenemos que decirle aquí en los providers, porque es un servicio, tenemos que decirle que use nuestro error handler para manipular los errores. Y bueno, vamos a incluirle un error. Como esto es un error de cliente, pues aquí vamos a forzar a que tenga un error. Cualquier clic que dé ahora cuando trate de seleccionar aquí una jugada, me va a ocasionar un error. Y ya va, la consola. Ocurrió un error inesperado. Pero, como dije, en producción, lo que pasa es que producción tarda mucho más en compilar, entonces no quiero como hacerlo más extenso, pero en producción lo que va a pasar es que se va a ir a esta página, que no tiene mucha cosa, pero está aquí. Y algo pasó, lamentablemente. Sí. Entonces, bueno, quiero por último comentarles que, como dije antes, lo importante es tener alguna herramienta, por ejemplo, de monitoreo o alguna manera de captar lo que el cliente ve, porque nosotros no estamos en las computadoras de los clientes. Entonces, queremos llegar a saber qué errores están ocurriendo de su lado para nosotros también poder manipularlos. Lo que nosotros hemos visto en práctica es que tratemos de hacer un log para el servidor y de ahí podemos ver los errores que ocurrieron en el navegador del cliente y tratar de arreglar estos errores. Si quieren alguna pregunta antes de que pasemos a las pizzas y comamos, que ya es hora. ¿Cualquier pregunta? ¿Cuántos interceptores es recomendable usar o mejor manejarle como en una solo todo? Depende, creo que mayormente depende de cuánto código vas a repetir. Si vas a tener algo que se suele usar mucho,
es mejor tenerlo en un interceptor, pero si es algo muy específico de una llamada específica, no vale la pena tenerlo en esta sección como tal. Démosle un aplauso a Estefan.